Lunes 12 de junio del año 2000, 2:30 de la tarde, en el barrio residencial Jardín Botánico de la bulliciosa ciudad Río de Janeiro, Brasil, un joven de aspecto siniestro, delincuencial, rudo y malvado, secuestraba un bus con 11 rehenes en su interior. El secuestrador era un muchacho de poco más de 21 años, un chico criado en y por la calle, desde tan solo sus apenas 10 años. Sus víctimas de ese momento eran gente común y corriente que se dirigía a sus trabajos, a sus centros de estudios o a centros de salud. El secuestro duraría casi 5 horas y sería transmitido en vivo y en directo por los medios de comunicación a todo el país. Sería visto paso a paso, de principio hasta su triste final. Este acontecimiento marcó un antes y un después en la historia policial de Brasil. Hoy, la historia que no debió de ser historia. Sandro do Nascimento. Autobús 174. Historias que no debieron ser historias. Primero tenemos que retroceder unos años atrás, específicamente al año 1993. La Iglesia de la Candelaria es una iglesia católica ubicada en la Plaza Pío X en Río de Janeiro. En el año 1993, sus escalinatas eran utilizadas por decenas de niños sin hogar para descansar durante las noches. Debido a la vida que llevaban estos llamados chicos de la calle, sus alrededores se habían convertido en zona peligrosa. Estos niños delinquían para sobrevivir y consumían pegamento o sustancias prohibidas. La policía recorría estas calles y continuamente surgían problemas de violencia con estos chicos. El 23 de julio de 1993, antes de la medianoche, 2 vehículos Chevrolet se detuvieron frente a la iglesia de la Candelaria. Allí dormían entre 40 a 70 chicos de la calle y sin mediar palabra alguna, desde el interior de los vehículos se abrió fuego contra estos pobres chiquillos. En el acto dejaron de existir 4 niños y 2 dejaron de existir en el hospital. Los demás, al ver el peligro que corrían, huyeron rápidamente por la avenida Río Branco. Pero estos vehículos parecían tener una misión: acabar con ellos. Así que fueron durante 1 kilómetro aproximadamente y en toda esa distancia lograron acabar también con la vida de otros 2 muchachos, además de un indigente que se encontraba en el camino. Pero ¿quiénes eran estas personas que estaban dentro de los vehículos acabando con estos pobres chicos de la calle? ¿Qué motivos tenían para realizar tal atrocidad? A pesar de sus intentos para no ser descubiertos, pues los pistoleros habían cubierto la placa de los vehículos para no ser identificados, la investigación determinó que los responsables habían sido policías y varios oficiales. Ellos pertenecían al 5º Batallón de la Policía Militar de Río de Janeiro, un grupo de allanamiento cuyos miembros también se dedicaban al tráfico de sustancias prohibidas. Fueron atrapados y procesados. Todo el proceso duró más de 5 años y de los 9 hombres acusados, 3 fueron condenados, 5 fueron absueltos y 1 dejó de existir cuando iba a ser arrestado en el año 1994. De los 3 condenados, apenas de entre 45 a 300 años, todos ya se encuentran libres. Es decir, pasaron muchos años en la cárcel, pero no cumplieron con la totalidad de sus condenas. Existen varias versiones sobre los motivos que llevaron a estos criminales a deshacerse de estos niños. Lo cierto es que un día antes, el 22 de julio de 1993, los chicos apedrearon uno de sus vehículos policiales. Esto los puso furiosos. Además, la policía también había capturado a un proveedor de pegamento que vendía a estos muchachos. Otra versión es que fue una venganza por parte de los policías,
ya que al dedicarse al tráfico recibían la ayuda y comercializaban a través de los niños, y como vieron cuentas que estos niños no pagaron, la policía decidió vengarse. Ese 22 de julio, cuando los muchachos apedrearon el vehículo policial, la policía los amenazó, pero ellos no le tomaron ninguna importancia, no tenían idea de lo que les iba a ocurrir. Años más tarde, uno de los supervivientes de este hecho volvería a convertirse en el protagonista de una historia que marcaría la población de Río de Janeiro, una historia que también tendría al frente y como enemigos a la policía. Era el lunes 12 de junio del año 2000, 2:30 de la tarde, cuando en un barrio residencial llamado Jardín Botánico de la bulliciosa ciudad Río de Janeiro, Brasil, un hombre secuestraba un bus con 11 rehenes en su interior. Cuando la policía se enteró que se había presentado una situación de rehenes, inmediatamente empezaron a desplegarse las fuerzas especiales. Ese día, un hombre con una apariencia muy temible, pero acostumbrado a asaltar los pasajeros de automóviles particulares mientras el tráfico de la ciudad colaboraba con él, subió en autobús de transporte público de la línea 174. Su intención inicial era robar a sus 11 ocupantes, incluyendo al conductor, pero los vecinos se percataron del hecho y llamaron a la policía, así que el ladrón, sin pensarlo dos veces y actuando de manera impulsiva, se convirtió en secuestrador. Su nombre, Sandro Rosa do Nascimento. Vio a su madre dejar de existir. 3 individuos ingresaron a su pequeña tienda y le hirieron mortalmente. Él lo vio todo. Era un niño muy pobre que vivía solo con su madre y en el momento se encontraba embarazada de 5 meses y en una favela llamada Rata Mojada. Él vio el preciso momento en que su madre expiraba y luego vio cómo el vientre de su madre se movía porque el bebé también estaba dejando de respirar. Una experiencia como esta, para un niño tan pequeño, es por decirlo menos traumática, y si no recibe ayuda o cariño o protección o terapia, su vida, su psiquis cambiarán definitivamente. Este pequeño no tenía un padre presente y nunca lo llegó a conocer o saber quién fue. Este niño no tenía nadie. Sin familia, sin alguien que pudiera o quisiera cuidarlo, fue a parar a las calles y para sobrevivir empezó a pedir limosnas. Se empezó a juntar con otros niños como él, los chicos de la calle, solos y abandonados o prófugos de sus hogares por diferentes y tristes circunstancias, crearon su propia pandilla y juntos se trasladaron a la ciudad de Copacabana. Por ser conocido como un lugar donde van muchos turistas, en sus cabecitas pensaron que recibirían más dinero y comida para poder subsistir. Él era muy callado, introvertido. Cuando alguien le preguntaba si tenía familia, él se limitaba a responder que no. Nunca hablaba con sus amigos de la calle sobre su madre o sobre cómo la perdió. Toda vez que sufría de alguna detención por parte de la policía, se negaba rotundamente a hablar de su estado. Decía que era porque tenía muchos problemas en la cabeza y no recordaba nada. Pronto, Sandro se da cuenta que las limosnas ya no son suficientes y sumado a las malas juntas, porque vivir en la calle expone a tantos peligros, este pequeño niño y muchos otros de su pandilla empezaron a delinquir. Primero, robando para comer, para vestirse y más pronto que tarde, para comprar y consumir sustancias prohibidas. Estos chicos de la calle desean un hogar, una manta que los cobije, alguien que los quiera, alguien a quien le importe. Necesitan una oportunidad, educación, pero el Estado no se los da y nosotros mismos somos muchas veces indiferentes ante ello. Esto ocurre no solo en Brasil, sino en todas las partes del mundo. Lejos de ser protegidos, estos niños deambulan por las calles, adquiriendo malos hábitos,
porque para ellos es la única manera que encuentran de subsistir, y siendo víctimas de personas crueles e inhumanas, padeciendo maltratos físicos, inclusive de muchos miembros de la policía, que lejos de ayudarlos y protegerlos, abusan de su autoridad. Este tipo de situaciones cala profundamente en estos muchachos, y lo que genera en sus mentes es completamente negativo. Luego de lo acontecido en la iglesia de la Candelaria, Sandro iba y venía. A veces vivía en la calle, pero cuando era atrapado delinquiendo, pasaba a vivir a una correccional de menores bajo custodia del Estado, y no era precisamente bien cuidado. Tanto él como muchos jóvenes que por ahí pasaron denunciaron los maltratos físicos y psicológicos de los que eran víctimas. Pero como siempre, eran seres invisibles, no tenían voz. En 1998 fue arrestado y condenado por asalto y robo a algo más de 3 años. Fue enviado entonces a la cárcel, probablemente a una de las más peligrosas y con las peores condiciones en Brasil, tales como celdas hechas para 10 personas que la policía al final las disponía hasta para 30 presidiarios. Se tornaban para dormir porque no todos entraban o alcanzaban en la disposición del suelo. No había casi luz natural. Era un lugar absolutamente tenebroso. Hacía tanto calor que podían llegar hasta los 50 grados de temperatura. Con tantas personas y con esas condiciones, la convivencia resultaba casi imposible. Por esto, y por muchas experiencias más, algunas conocidas y otras que no las conoceremos nunca, Sandro quedó traumatizado. Él no llegó a cumplir su condena, sino que en vísperas de Año Nuevo de 1999 huyó con otros delincuentes y tomó una decisión: no volver nunca más a ella, cueste lo que cueste. Pero él solo conocía el delito para poder sobrevivir, y 1 año y medio después, su decisión fue puesta a prueba. Cuando Sandro secuestra el autobús 174, era un prófugo de la justicia. ¿Cómo describen a la policía en Brasil en el año 2000? Se dice que para el momento de los hechos, los integrantes de la policía de Río de Janeiro era gente que inicialmente no pretendía ser policía, sino que llegaban a esa ciudad a buscar trabajo. No lo conseguían y tampoco conseguían otras oportunidades. Entonces, para poder subsistir y mantener a sus familias, como último recurso ingresaban a esa institución y nada más. La policía y sus familias también reciben un seguro de salud, y eso hace mucha falta. Es decir, había mucha gente sin vocación y sin ganas de servir, porque para ser un buen policía hay que tener mucha vocación de servicio y tener la camiseta de la justicia bien puesta, entre otras grandes cualidades. Pues bien, parece que en Río de Janeiro no era el caso de muchos de ellos. Por supuesto que había muy buenos policías, pero muchos de ellos no estaban bien entrenados ni correctamente equipados. Muchos no tenían autoestima. No comprendían a ciencia cierta qué implicaba ser un policía. No entendían de qué trataba su trabajo. Es decir, era un trabajo y ya. Algo así como esas personas que llegan a sus oficinas y no les gusta lo que hacen, no tienen pasión y simplemente se limitan a hacer su trabajo pensando solo que recibirán un sueldo y no les importa si hicieron bien o no sus labores. Pues bien, la gran mayoría de ellos lo veían así. Solo querían arrestar y utilizar malamente su autoridad, sin investigar más allá. Solo querían acabar su trabajo. Ahora volvamos con la historia del secuestro. Entre los policías y oficiales que llegaron al lugar se encontraba el capitán Batista. Inicialmente fungió de negociador para evaluar la situación. Según lo indicado por él mismo, estaba calificado para este tipo de incidentes. Había que conversar con el secuestrador para saber quién, qué tipo de persona era y cuáles eran sus razones. Con suerte,
se podría obtener esa información y de esta manera saber cómo manejar la situación en favor de los rehenes. En un principio, y para tener una mayor cercanía, a lo mejor crear un lazo, y ya que el secuestrador no quería decir su nombre, había que ponerle uno. El negociador le preguntó si podían llamarlo Sergio, y él dijo, ok, pueden llamarme Sergio. Y así fue llamado durante todo el tiempo que duró el secuestro, sin conocerse su verdadero nombre. Hasta ese momento, nadie sabía que él era Sandro do Nascimento, un sobreviviente de la iglesia de la Candelaria. La televisión brasileña comenzó a transmitir las imágenes de un bus de transporte público rodeado por policías. Las primeras noticias decían que un secuestrador estaba dentro del bus y había tomado como rehenes a sus 11 ocupantes, incluyendo al conductor. Los medios empezaron a llegar, cada cual queriendo obtener la mejor información, la mejor fotografía, la mejor filmación. Inclusive, habían imágenes aéreas tomadas desde helicópteros. Muy pronto, todo Brasil estaría viendo en vivo y en directo el secuestro del autobús 174. Las imágenes que se mostraban eran terribles. Hacían crear en el espectador un sentimiento de rabia hacia el secuestrador. No era para menos. Se veía un hombre cargado de ira, impetuoso, gritando y diciendo que no tenía nada que perder. También asistió al lugar de los hechos la Brigada Especial, la que se encuentra mejor capacitada que la policía, incluyendo para las situaciones de secuestro. En teoría, el personal era seleccionado de forma estricta. Debían tener un perfil adecuado en lo psicológico y en lo físico. Con la preparación que ellos tenían, se dieron cuenta que el secuestrador no podría escapar y que sería un caso donde finalmente el secuestrador se rendiría, ya que todo estaba en su contra. Al tratarse de un autobús, había ventanas por todos lados, fácil para cualquier francotirador. Por tanto, era muy difícil que se hiciera lo que él quisiera. A medida que pasaban los minutos, Sandro se daba cuenta que había cada vez más gente alrededor del bus, y no precisamente preocupados por él, o su bienestar o sus pedidos. Era claro que solo les importaban los rehenes. Una vez más, nadie se preocupaba por él. A nadie le importaba. Y entonces todo esto, sumado al hecho de que Sandro había consumido alguna fuerte dosis de alguna sustancia prohibida, empieza el estrés. Sandro decidió cubrir su rostro con una toalla. También tomó una rehén y quería que condujera el bus en lugar del conductor, pero ella no podía, así que la amenazaba para que ella gritara a la policía sus demandas. Era claro que la policía solo quería acabar con Sandro, liberar a los rehenes y concluir con su trabajo, pero su falta de profesionalismo, capacitación y sensatez hizo que olvidaran despejar la zona. No contaban con dispositivos para comunicarse entre sí. Todo lo hacían con mímicas o señales, de tal manera que el secuestrador sabía lo que decían. Hacían tan mal trabajo que los periodistas, fotógrafos, curiosos se acercaron al bus tanto como pudieron. Todos querían tener la mejor información y las mejores imágenes, y fue así. Los medios realmente documentaron muy bien este episodio. De repente, mientras Sandro sostenía el cuello a una de las rehenes, hizo un disparo al aire. Con tanta gente alrededor y rehenes dentro del bus, era fácil lastimarlos si así lo hubiera querido. Simplemente lo hubiera hecho y punto. Esto podría confirmar lo que la Brigada Especial, y no la policía, ya pensaba, que sus intenciones no eran lastimar a nadie, solo deseaba escapar. Es a raíz de este disparo que un coronel de apellido Penteado pasa a ser el comandante de la operación de rescate, y recién allí empieza una labor más seria. Primero cierran el perímetro, luego disponen de francotiradores, el cordón fue estrechado,
Los policías se ubicaron frente al secuestrador y al lado derecho del autobús. Aparentemente pusieron todo bajo control. Aparentemente. Sandro se ponía cada vez más nervioso. Nuevamente abrazando una rehén, volvió a hacer disparos al techo del autobús. También empezó a gritarles que acabaría con todos, que él no tenía familia, que no tenía nada que perder. Cantaba canciones con mensajes supuestamente satánicos. Parecía estar bajo los efectos de otras sustancias, y era así. El miedo estaba siempre presente en todos los ocupantes del bus. Y cómo no. La policía le pedía todo el tiempo que soltara a los rehenes, pero él no aceptaba. Pasaba el tiempo y con tantas cámaras, fotógrafos, policías, el estrés aumentaba cada vez más en Sandro. Hizo escribir a una de las rehenes con su lápiz labial en varias ventanas del autobús: «Él va a acabar con todo el mundo a las 6 p.m». Además de ponerse nervioso, también se dio cuenta del poder que tenía en ese momento, pues estaba frente a las cámaras y sabía que su acción estaba siendo transmitida en vivo y en directo. Al fin, tenía una voz. Sandro ya no era invisible, ahora era alguien. Y mientras las cámaras lo mostraban, más importante era, más importante se sentía. Era el protagonista de una historia y quería salir vivo de esta. Él no quería ser arrestado. Sabía que los policías le harían, y de alguna manera las cámaras también lo hacían sentirse protegido. Entre las cosas que Sandro empezó a gritar, pero esta vez por la ventana del autobús, fueron: «Pueden apostar a que esto es algo serio. Acabaré con ella si no me dan una granada. Voy a acabar con esto. A las 6 en punto, ya verán. Voy a acabar con ella. El mundo entero lo verá. Esto no es una película de ficción. Esto es serio. Ellos acabaron con la vida de mi madre hace 15 años. No me importa nada, no tengo nada que perder. No les tengo miedo. ¿Acaso no sacrificaron a esa gente en Vigario?». Pero hubo una frase que fue muy importante. Sandro gritó: «¿Acaso ustedes no acabaron con mis amigos en Candelaria? Yo estaba allí». Y sí, él estuvo allí y sobrevivió hace 7 años atrás. El secuestrador era un chico de la calle y un superviviente de lo acontecido en la Candelaria, y acusaba como los responsables directos del hecho a toda la policía. Igual lo siguieron llamando Sergio. Y él continuaba gritando: «Acabaron con mis amigos. No tengo nada que perder. Acabaré con todo esto. Esperen y verán». Estas frases eran sumamente amenazantes y que provocan el miedo a cualquiera que estuviera allí. Sin embargo, y a pesar de todo ello, Sandro tuvo algunos gestos que podrían demostrar que no quería acabar con la vida de nadie. Por ejemplo, en algún momento y sin más, vio a un joven sentado en el autobús con su mochila. Se acercó a él y le preguntó si era estudiante. El joven asintió que sí con la cabeza, y Sandro le dijo: «Entonces debes irte, no llegues tarde, abre la puerta y ciérrala desde afuera». Acababa de liberar a uno de los rehenes. Posteriormente, una rehén le preguntó que «¿Por qué nos haces esto? No tenemos la culpa de lo que te está pasando». A lo que Sandro respondió: «Señora, no quiero acabar con nadie, solo quiero salir de acá, pero si no hay otra manera, voy a calentar esto». Su nombre era Damiana y entabló una conversación con su secuestrador. Le contó que su hermano estaba preso y esto lo movió. Damiana estaba enferma y se puso muy mal en el autobús. Empezó a faltarle la respiración. Él se conmovió y entonces la liberó. Ese día, Damiana viajaba en el bus con su amiga Geisa Goncalves. Geisa era una maestra de escuela de 20 años y estaba embarazada de 2 meses. Cuando Sandro libera a Damiana,
Geisa quiso bajar del autobús con ella y eso no le gustó a Sandro y le gritó: «Tú no, solo ella». No se sabe si fue a partir de ese momento, pero algo fue seguro. Sandro no mostró empatía con Geisa. Primero, ella había querido escabullirse con Damiana. Le había dicho a Sandro que ella era su madre y luego le dijo que tenía un familiar que estaba en prisión. Y cuando él le pregunta en qué prisión se encontraba, Geisa no supo qué responder. Se sintió engañado por la muchacha. Pasaban las horas y, como era de esperarse, los rehenes estaban cada vez más aterrados, y no era para menos. Por momentos, Sandro gritaba, los apuntaba, los intimidaba, y los pobres rehenes se preguntaban por qué la policía no acababa de una buena vez con el secuestrador. Habían francotiradores y muchos policías rodeando el autobús. Pero todo esto era transmitido por la televisión. Según los especialistas, utilizar en ese momento los francotiradores hubiera sido lo ideal, pero el espectáculo a nivel nacional hubiera sido muy grotesco y perturbador, y estas imágenes las estaban viendo grandes y chicos. No podían permitirse aún más la divulgación de imágenes tan macabras. Sandro exigía una granada y un rifle. Los quería antes de las 6 p.m., si no, uno de los rehenes sufriría las consecuencias. El coronel Penteado sí quería utilizar un francotirador, pero recibió la orden de algún superior diciendo que querían vivo al secuestrador. Hasta hoy no se sabe quién pudo haber sido, pero se presume que fue el gobernador de ese entonces. El tiempo pasaba y el secuestrador ya quería salir de allí. Coge a una rehén, la cubre con una manta, la coloca en el piso y le dispara. Entonces, gritos despavoridos dentro y fuera del autobús, la desesperación, el miedo y la rabia de todos los que observaban se podía sentir. Según los especialistas, en un caso así, ese disparo es prácticamente una señal para que se autorice inmediatamente a que todo el equipo entre y acabe con el secuestrador de una vez por todas. Pero el coronel no lo autorizaba, pues al otro lado de su línea móvil le decían que no, que querían vivo al secuestrador. Todos pensaban que la rehén había perdido la vida, pero no fue así. Todo había sido una actuación dirigida por el secuestrador. Él había advertido a la rehén que fingiría que acabaría con ella y pidió a los demás que disimularan el acto, que gritaran, que se desesperaran, que exageraran, que hagan un show. Ya había pasado demasiado tiempo y él ya quería salir de allí. No encontraba mejor manera que esa para presionar. En otros momentos, Sandro se tranquilizaba y hasta conversó con algunas rehenes. Una de ellas le puso en su cuello la imagen de la Virgen María. Él aceptó y hasta les dijo que sí creía en Dios. La verdad de esto es que las rehenes deseaban entablar algún lazo con él para tranquilizarlo, para que baje la guardia y el final fuera el deseado, que todos salieran sanos y salvos. Pero Sandro sabía que si lo atrapaban, su destino sería otro. La brigada especial ya le había hecho un perfil. Para ese momento estaban seguros que no quería acabar con la vida de nadie, solo quería salir de allí desesperadamente y no quería volver a la cárcel. Sandro sabía en su interior que si la policía lo reducía y lo arrestaba, lo menos que podía esperar era una golpiza, y en el peor de los casos, ese podría ser su último día. Sin embargo, como operación policial, lo correcto o lo que correspondía en este tipo de situaciones y para salvar la vida de todos los rehenes era utilizar a los francotiradores en contra del secuestrador. La hora límite de las 6 de la tarde había pasado. Eran para entonces como las 6:50 p.m. y aquí sucede la situación en la que el secuestrador, sin más y sin que absolutamente nadie lo premeditara, frente a las cámaras de televisión, decidió bajar del bus. Pero no solo,
sino con una de sus rehenes como escudo. Probablemente, y como no tenía afinidad con la rehén Geisa, la tomó por el cabello y le dijo: «Vamos a dar un paseo». Geisa lloraba, y entre sus llantos y desesperación, en cuestión de unos 3 segundos, ambos estaban bajando del autobús 174. Esta acción tomó desprevenidos a todos: periodistas, curiosos, espectadores, a los mismos rehenes, pero principalmente a la policía y a la brigada especial. Cuando acabaron de bajar, Sandro tenía del cuello a su rehén, apuntándole siempre con su arma por la espalda. Y es aquí donde el pésimo trabajo de la policía hizo la peor de sus galas. Una serie de errores dentro de la operación policial con grandes consecuencias. Inmediatamente Sandro y Geisa acabaron de pisar la vereda, un soldado llamado Marcelo Santos decidió tomar acción. En ese momento, el secuestrador apuntaba a su prisionera por la espalda. Su arma tenía 3 balas. Sandro se encontraba de espaldas hacia el soldado Marcelo, quien sigilosamente por detrás se le aproximó. Este trató de apuntar con su fusil hacia la cabeza del secuestrador, sin que se diera cuenta. Se acercó sin haber gatillado, pero sin considerar que si soltaba el perno produciría un pequeño ruido y Sandro se daría cuenta inmediatamente. Además, el soldado Marcelo no apuntó a la cabeza, sino al hombro del secuestrador. Y lo que sucede a continuación pasó solo en fracción de segundos, pero en una situación así, ese tiempo hace la diferencia. Sandro escuchó el seguro del fusil del soldado. Giró entonces la cabeza hacia él. Ambos se miraron a los ojos y Sandro se dio cuenta que el soldado acabaría con él. Entonces, rápidamente, cogió a su rehén y la puso de escudo. El disparo del soldado sale del fusil y no le dio al secuestrador, sino directamente al rostro de Geisa. Secuestrador y rehén caen al piso y en ese pequeño tiempo en el que van cayendo, en esa fracción de segundo, el soldado sigue disparando, pero solo una bala por herir levemente el brazo del secuestrador. Aún así, Sandro seguía con el arma en su mano. Los policías que estaban justo al lado de Sandro se quedaron parados y solo uno de ellos atinó a tratar de quitarle el arma. Solo uno, el capitán Batista, quien en un inicio fungió de negociador. Pero antes de poder arrebatársela, Sandro descargó su arma con las últimas 3 balas que le quedaban, pero no para defenderse de los policías, no, sino que la descargó en la espalda de su rehén. Aunque los curiosos y espectadores alrededor no sabían exactamente qué había pasado, todos empezaron a gritar, todos, y en turba trataron de acercarse al secuestrador que en ese momento yacía tirado en el piso, recién sujetado ya por algunos policías con su leve herida en el brazo. La turba furiosa e indignada gritaba: «¡Acaben con él! ¡Acaben con él!» y muchas otras cosas más. Sandro había tenido a todo el país en vilo y no lo querían vivo. Él también gritó, pero sus palabras fueron: «No vuelvo a la cárcel de ningún modo, nos vamos todos al infierno». Geisa, gravemente herida, es cargada y llevada de emergencia por los bomberos al hospital. Geisa, la maestra de escuela de 20 años, embarazada de 2 meses, quien ese día solo acompañaba a su querida amiga Damiana en el autobús de la línea 174, dejaba de existir pocos minutos antes de llegar al hospital. Sandro fue puesto, o mejor dicho, arrojado a la maletera de una camioneta policial y sobre él se lanzaron varios policías. Todo ello nuevamente delante de las cámaras de televisión. Todo quedando debidamente registrado, uno tras otro,
lanzándose fuerte y furiosamente sobre él. Al ver las imágenes, se podía adivinar en qué acabaría esta historia. Antes de llegar a la carceleta, Sandro, el furioso y malvado secuestrador, el chico de la calle que perdió a sus amigos en la iglesia de la Candelaria, el muchachito que perdió a su madre con tan solo 6 años, aquel muchacho a quien todos le dieron la espalda, dejó de existir. Esos policías acabaron con él. El resultado de los estudios realizados determinó que fue asfixia. Ellos, los policías, dijeron que había sido un accidente, ya que Sandro había golpeado el vidrio del carro con sus pies, los había mordido, le rompió el brazo a uno de ellos. Por eso tuvieron que detenerlo y la manera de hacerlo fue acabar con él. 3 policías fueron acusados por la desaparición de Sandro, pero finalmente fueron declarados inocentes y continuaron trabajando como policías en la misma ciudad de Río de Janeiro. Geisa había sido una persona muy querida. A su sepelio asistieron unas 3.000 personas. Al sepelio de Sandro solo asistió una. Se trataba de una señora ya mayor que lo acogió en su humilde hogar como un hijo justo luego de que escapara de la cárcel. Con ella, él pensó y dio muestras de querer reformarse, pero a esas alturas todo le era más difícil. Sin una orientación aplomada, segura y firme, sin educación, sin oportunidades, tuvo o quiso elegir nuevamente el otro camino. A los pocos días, Brasil se entera de que el secuestrador del autobús 174 había sido un superviviente de 1993 de la iglesia de la Candelaria y que su nombre no era Sergio, sino que su nombre verdadero era Sandro Rosa do Nascimento y faltaba un mes para que cumpliera 22 años. Luego del acontecido en 1993 en la iglesia de la Candelaria, según los medios, la percepción de muchos brasileños era que esto estuvo muy bien, que se limpie la ciudad, acabando con esta escoria, acabando con estos chicos de las calles. Claramente no entendían el trasfondo del problema y probablemente esto no ha cambiado. Todos los días nos topamos en las calles con Sandros y queriéndolo o no, solemos ser indiferentes. A veces, la violencia es su manera de manifestarse, de decirnos que ellos existen, de llamar nuestra atención. Eso no significa que esté bien que lo hagan, pero eso nos confirma que estamos fallando como seres humanos, como sociedad, como Estado. Para nuestro sistema son completamente invisibles, ya sea por ignorarlos o porque ya los juzgamos. Como seres humanos, todos necesitamos validar nuestra existencia, que reconozcan lo que valemos, saber que somos importantes también para otras personas. Pero a estos chicos de la calle, nadie los valida, nadie les dice nada de eso, al contrario, son anulados. De acuerdo a Amnistía Internacional, de los 70 chicos de la calle que dormían en las escalinatas de la iglesia de la Candelaria hasta el año 2013, 50 ya habían perdido la vida. Sobre los demás se desconoce su paradero, pero se cree que ninguno llegó a los 50 años. Y con respecto a la historia en el autobús 174, pues esta marcó un antes y un después en el Brasil. La operación policial realizada ese día fue un total desastre, por lo que la policía y la brigada especial se han entrenado y capacitado, y continúan haciéndolo, y lo hacen también intercambiando conocimiento con otras fuerzas del mundo. Probablemente muchas personas pensarán que al final la policía se deshizo efectivamente de la escoria, de una persona que no tenía nada que aportar a la sociedad, de alguien que no valía la pena, y probablemente la policía le hizo un gran favor a la ciudad de Río. Pero esto va más allá. Si el Estado, si nuestros gobiernos
realmente hicieran su tarea, entonces no habrían Sandros, no habrían chicos en las calles. Todos los niños recibirían comida, educación y valores, convirtiéndose finalmente en personas de bien. Lo que hizo Sandro en sus últimos momentos, acabando con la vida de Geisa, fue un acto despreciable y a pesar de sus circunstancias no tiene ninguna justificación. Geisa fue una víctima inocente, una víctima de Sandro, y Sandro fue una víctima del sistema. Si nuestras autoridades y nosotros no entendemos la profundidad del problema, nunca podremos resolverlo. Y cuéntame, ¿ya conocías esta historia? ¿Qué opinas al respecto? ¿Te gustaría que narre alguna historia en particular? Cuéntame todo ello en los comentarios. Estás invitado también a comentar de forma crítica, pero siempre con mucho respeto ante todo. Te dejo todas mis fuentes en la descripción de este video y las herramientas que utilizo para prepararlo. Si te interesan estas historias, te invito a que te suscribas ya. Dale like y comparte. Muchas gracias por pasar por acá y bienvenidos nuevamente a este tu nuevo canal, aquí con Nimia y esas historias que no debieron ser historias.